Buenos días, Dios los bendiga, mis hermanos. Una vez más, gracias por estar aquí en mi canal. Y si no te has inscrito en él, te pido o te invito a que te suscribas a él y nos des un like. Hoy vamos a tocar un tema sobre una prédica de un evangelista que ya él falleció, pero que su doctrina aún está haciendo un poco de daño al mundo cristiano. Él es el famoso Gigi Ávila. Primero que todo quiero decir que no es nada en contra de la persona que Gigi Ávila fue, sino que hoy lo que vamos a analizar es su doctrina y cuáles fueron sus enseñanzas y compararla con la palabra de Dios y ver si lo que él enseñó es bíblico o no es bíblico. Vamos a empezar con este video. En una ocasión estaba yo en mi hogar. Había estado orando hasta bien tarde de la noche. Y me había... Ok, él dice que él estaba orando bien tarde en la noche. Este era típico de Gigi Ávila. Decir y proclamar de que él oraba mucho tiempo, como que él estaba por encima de lo demás, como que él era una persona que se pasaba el 70% de su vida fue orando. Él siempre recalca esto, que él ora mucho. Yo creo que esto es vanagloria que se está dando él, como que él está por encima de las personas comunes. Sentido físicamente cansado, me levanté de la rodilla y me recosté en un sillón que había en la habitación y seguí orando ahí. Y el Señor se inclinaba, lo incliné. Ok. ¿Qué está diciendo aquí? Que él estaba orando y él inclinó al Señor. Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? En Job 9:12. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué hacer? El ser humano no puede decirle a Dios qué hacer. Cuando él dice que inclinó a Dios, cuando él estaba orando, está diciendo que cuando Gigi habla, ora, toda la atención en ese momento de Dios es para Gigi habla. Porque la Biblia no enseña que Dios obedezca un mandato del hombre. Más bien representa a Dios como soberano, todopoderoso y libre de sus decisiones. Sin embargo, si hay pasajes donde Dios actúa en respuesta a la fe, a la obediencia o intercesión de los seres humanos. Y eso ha llevado a algunos a pensar erróneamente que Dios obedece a los hombres. Dios responde, pero no obedece. La diferencia de responder y de obedecer es que obedecer es someterse a una autoridad superior. Y autoridad más superior que la de Dios no existe. Responder es escuchar y actuar por voluntad propia, motivado por amor, justicia o misericordia. Dios nunca obedece porque nadie está por encima de él. Romanos 9:20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué significa esto? Alterques con Dios. ¿Qué significa? Altercar con Dios significa discutir, cuestionar o reclamarle a Dios, como si el ser humano tuviera autoridad o derecho de juzgar sus decisiones. Pablo está diciendo que el ser humano no está en posición de reclamar nada a Dios, porque Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Usa la imagen del alfarero y del barro, así como el barro no le exige cuenta al alfarero, nosotros no podemos exigirle a Dios ni rendirle cuenta de lo que él hace, ni tiene que darnos cuenta de lo que él hace. Altercar, discutir fuertemente, reclamar y cuestionar.
En Romanos 9:20 se refiere a la actitud equivocada del ser humano que quiere ponerse al nivel de Dios y exigirle explicaciones. Es decir, literalmente, Gigi no se puso, no está diciendo que está por encima, pero cuando él dice que él ora, inclina a Dios, quiere decir que Dios tiene que ponerle atención allí y habla cuando él está orando. Por ejemplo, donde Dios responde al hombre. A Josué manda al sol a detenerse. En Josué 10, 12, 14 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. Nunca hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre. Este texto no dice que Dios obedeció, sino que respondió a la fe de Josué. En un momento extraordinario, la gloria sigue siendo de Dios. Cuando esto sucedió, la gloria de Dios, la gloria siempre sigue siendo de Dios. Ok. En Abraham, cuando él intercede por Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, 22, 33. Abraham negocia con Dios para salvar Sodoma si hay un justo. Dios escucha, dialoga y actúa con justicia, pero no obedece a Abraham, sino que actúa conforme a su carácter justo y misericordioso. Es decir, a Josué lo escuchó y Dios lo bendijo cumpliendo la petición de Josué. Pero a la vez la gloria es de Dios. Abraham le hizo otra petición, pero Dios no respondió. Dios no respondió porque es conforme al carácter y a su misericordia, no a la de los hombres. Moisés intercede por Israel. Moisés intercede por Israel en Éxodo 32, 9 al 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría de hacerle a su pueblo. Porque Dios escucha la intercesión de Moisés. Decide no destruir al pueblo, pero no fue porque Dios está obedeciendo la petición de Moisés, sino eso es gracia y no obediencia a la petición de Moisés. Eso fue por gracia. El mandato del hombre a Dios en la Biblia, a veces los profetas o salmistas mandan a Dios con palabras fuertes como despierta, ¿por qué duermes, Señor? Salmo 44, 23. Acuérdate de tu pacto, Señor. Éxodo 32, 13. Estas expresiones son clamos apasionados, no órdenes reales. Son lenguajes humanos que reflejan angustia, fe o confianza, no una verdadera autoridad sobre Dios. Algunas corrientes modernas como la teología de la prosperidad o la confesión positiva enseñan que si una persona declara algo con fe, Dios está obligado a cumplirlo. Pero esto es antibíblico y no es así. En Romanos 9:20, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? En conclusión, Dios es soberano y no obedece a los hombres. Dios responde por amor y fidelidad, especialmente cuando es fe, obediencia y humildad. Nuestra relación con Dios debe basarse en adoración y no en control. Ok, cuando vemos aquí que Gigi dice que él llevaba mucho tiempo orando y que después fue y siguió orando y él inclinó a Dios a su oración, aquí no vemos una humildad. Aquí no vemos un ser humano humilde, sino un ser humano que se está exaltando a él mismo.
Pero vamos a seguir a ver qué sigue el video. Y seguía llorando con el sillón inclinado. De pronto entró alguien en la habitación. Me estuvo extraño porque la habitación estaba cerrada por dentro con cerrojo. No se supone que nadie por fuera podía entrar. Ok, acuérdense que él estaba orando en esa habitación. Estaba cerrada por dentro y alguien entró. Me imagino que fue que traspasó las paredes. Porque acuérdense que aquí empieza ya la fábula y los cuentos. Pero el personaje entró, se paró detrás de mí. Yo tenía las dos manos así sobre los brazos del sillón y me puso los dos brazos encima de los dos brazos míos. Y yo dije, Señor, ¿eres tú o es el otro? Sonríe, si el Señor le ama. Hay dos señores, dos personajes. Escuchen lo que dice aquí. Él dice que supuesta otra persona lo tocó, quiere decir que él lo sintió. Y que él le pregunta a Dios, Señor, ¿eres tú o es la otra persona? Porque dice que hay dos personajes. Él dice que hay dos personajes. Ok. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Efesios 4:5. Efesios 4:5. Efesios 4:5. Ok, en Efesios 4:5 dice, un Señor, uno solo, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Solamente hay un solo Señor, no hay dos señores, Gigi Ávila. No hay dos señores como tú estás diciendo que había dos señores. Cuando dije eso, oiga esto con cuidado, cuando dije eso, me habló con una voz tan siniestra que yo sabía. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Que le habló con una voz siniestra. Le habló con una voz siniestra. Mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre hablar con la muerte y hablar con ángeles caídos, con personas del otro mundo, todo eso? La Biblia no enseña ni autoriza a un ser humano que pueda hablar con el ángel, y menos con el ángel de la muerte. Y ni siquiera usa ese término de manera directa o formal. ¿Existe el ángel de la muerte? En la Biblia existe el ángel de la muerte. Ok. Aquí dice, la expresión ángel de la muerte no aparece como un título oficial en la Biblia, pero hay pasajes donde Dios envía ángeles para ejecutar juicio o muerte. Y de ahí viene esta idea del ángel de la muerte. Por ejemplo, en Éxodo 12:23, en la 10ª plaga, muerte de los primogénitos, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. El heridor es ángel destructor. Es entendido como un ángel enviado por Dios. Ok, segunda de Samuel 24:16, ángel enviado para destruir a Jerusalén. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para ser destruida, Jehová se arrepintió de aquel mal. En Apocalipsis 6:8, jinete de la muerte. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada,
con hombres con mortandad. He aquí no es un ángel literal, pero está representando juicio. Acuérdense que Apocalipsis es un libro que se debe de leer simbólicamente. ¿Puede el hombre hablar con un ángel? Como dice Gigi Ávila, que él habló con el ángel. No hay en la Biblia ningún caso donde una persona hable con un ángel, y menos con el ángel de la muerte. Las veces que aparece un ángel es ejecutando juicio. El ser humano no invoca, no lo consulta ni conversa con él. El ángel actúa por mandato directo de Dios. En algunos casos, Dios detiene al ángel por medio de intercesión, como David en 2 de Samuel 24. Pero no es el hombre quien inicia la conversación con el ángel. Un peligro espiritual es invocar ángeles sin autorización divina. Aunque hay ángeles buenos en la Biblia, también hay advertencia. En Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, efectuando humildad y culto a los ángeles. Quiere decir que está prohibido hablar con los ángeles buenos ni con los ángeles malos. No podemos humanamente. Pablo condena la práctica de adoración y buscar conexión con ángeles, y menos con el ángel de la muerte, porque eso puede llevar al engaño espiritual. Satanás se disfraza como ángel de luz en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto nos recuerda que no todo lo que parece espiritual o celestial viene de Dios. Dios es el único con autoridad sobre la vida y la muerte. Solo Dios decide el momento y la muerte de una persona. Solo Dios. Según 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y el que da vida. Él hace descender al Sión y hace subir. Resumen, ¿puede el hombre hablar con el ángel de la muerte? Pregunta, ¿existe un ángel de la muerte? No, como figura con nombre propio, pero sí como mensajero de juicio. ¿Puede el hombre hablar con él? No. La Biblia no muestra ni permite tal contacto. ¿Es seguro intentar esto? No. Puede abrir puerta al engaño espiritual. ¿Quién tiene autoridad sobre la muerte? Solo Dios tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Quiere decir que Dios, cuando decide llevarse a una persona, cuando Dios decide que una persona viva, la autoridad la tiene Él. Y menos el señor Gigi Ávila, que ahora vamos a ver cómo es que el ángel le pide un alma para llevársela. A Gigi Ávila, como que Gigi Ávila tiene la autoridad, como que Gigi Ávila está sentado a la diestra del Padre. Y mis hermanos, esto es antibíblico. Que era el otro. Y me pidió una persona de mi hogar, y me la pidió, entrégame, y dijo el nombre. Una persona de mi hogar que no estaba muy firme en el Señor en esos días. Están viendo lo que dice, que la muerte le pidió a él que le entregara a una persona, como que él tiene la autoridad, como que él tiene la autoridad de entregarle a Satanás, o tiene la autoridad de quién vive y quién no vive. Ok. La Biblia no enseña que la muerte pueda pedirle un alma a un ser humano para llevarse, como si fuera una persona o entidad con voluntad propia, negociando con los humanos. Esa idea proviene más de la cultura popular, mitológica y tradiciones, no de la escritura.
esta práctica de que el ángel le pide a un ser humano el alma de una persona para llevársela, esto viene de una cultura mitológica o tradiciones. No es práctica ni bien está en las escrituras. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Bíblicamente, en la Biblia, la muerte es una consecuencia del pecado, no una persona que habla o pide almas. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que cuando tú mueres, al momento que tú mueres, viene el juicio. No hay término medio de que tú estás en el aire, que estás viendo todas las cosas del aire. Eso no es bíblico, eso es una fantasía. Eso es una fantasía, no es bíblico, mis hermanos. La muerte es un evento, un estado o una fuerza destructiva, no un ser con voluntad personal que negocia. ¿Quién tiene autoridad sobre el alma y la vida? En Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. En Mateo 10:28, Jesús habló: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo Dios tiene autoridad final sobre el alma. Ni la muerte ni Satanás tiene el poder de pedir o reclamar alma sin el permiso de Dios. Y menos Gigi Ávila tiene autoridad de entregar o no entregar un alma. ¿Aparece la muerte como un personaje en la Biblia? Esa pregunta es para Gigi Ávila. Sí, en forma simbólica, especialmente en Apocalipsis 6:8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Aquí la muerte aparece como una figura simbólica en una visión apocalíptica. No se le muestra hablando ni pidiendo almas, sino como instrumento de juicio. En Apocalipsis 20:14, si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto muestra que ni la muerte es eterna, Dios mismo tiene autoridad sobre ella. No hay lugar en la Biblia donde la muerte le pide un alma a una persona. Las ideas como la muerte tocó su puerta, le pidió su alma, le llegó la hora porque la muerte lo llamó, son expresiones poéticas o culturales, pero no son bíblicas. Resumen, ¿puede la muerte pedir un alma a alguien según la Biblia? Pregunta, ¿la muerte es una persona con voluntad propia? No, es fuerza o condición, no es un ser consciente. ¿Puede hablar o pedir un alma? No, eso no está en la Biblia. ¿Quién tiene autoridad sobre el alma? Dios únicamente. En Mateo 10:28, Ezequiel 18:4. ¿Puede evitarse la muerte negociando con ella? No. Está establecido que todos mueran una vez. Hebreo 9:27. ¿La muerte es eterna? No. Será destruida. Apocalipsis 20:14. De modo que lo que está diciendo Gigi Ávila de que la muerte le pidió un alma y él dijo no está apoyado bíblicamente, de modo que es mentira de lo que esta persona estaba diciendo hasta aquí y es una fábula.
y es una fábula. Seguimos. Muy titubeante. Entrégamela. Ok, está diciendo que cuando él le dice que le pide a una persona, era una persona que estaba muy... Vamos a recorrer un poquito para la experiencia. Muy titubeante. Entré No. Muy firme en el Señor en esos días. Dice que no estaba muy firme en el Señor esos días. Vamos a correr un poquito más para la experiencia. Hombre, una persona de mi hogar que no estaba muy firme en el Señor en esos días. Muy titubeante. Entrégamela. Ok, está diciendo que la persona que es el ángel de la muerte le estaba pidiendo era una persona de su familia que estaba, no estaba muy firme en el Señor, como que esa persona estaba débil y podía perder la salvación. Mis hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre nuestra salvación? La salvación es segura para quien ha creído de verdad. La Biblia enseña que Dios garantiza la salvación a todo aquel que cree sinceramente en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador. En Juan 10, 27, 28, palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me sigue y yo les doy vida eterna. Vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí Jesús afirma que nadie puede arrebatar a un verdadero creyente de sus manos. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Efesios 1, 13 y 14. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, significa garantía de nuestra herencia. La palabra arras significa depósito o garantía legal. Una promesa firme de que lo que Dios comenzó lo va a completar. La salvación es por gracia y no por obra. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito que recibe por fe. No se gana. No lo puedes ganar. ¿Se puede perder la salvación? Este tema es debatido entre cristianos, pero la Biblia sí enseña que los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Los que se alejan definitivamente nunca fueron salvos de verdad. Como le pasó a Judas. Judas caminó con Cristo, anduvo 3 años con Cristo y al final lo vendió y al final se ahorcó y perdió la salvación. ¿Por qué? Porque él nunca la tuvo. Él nunca fue salvo. Dice en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La salvación verdadera produce fruto. La garantía de la salvación no es solo decir creo, sino que manifestar una vida transformada por el Espíritu Santo. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La obediencia no nos salva, pero es evidencia de una fe auténtica. Resumen, ¿qué dice la Biblia sobre la garantía de la salvación? Verdad bíblica, la salvación es segura en Cristo. Está en Juan 10:28 y Romanos 8:38 al 39. El Espíritu Santo es la garantía. Efesios 1:13 al 14. Es por gracia, no por méritos. Efesios 2:8 al 9. La fe verdadera persevera. Primera de Juan 2:19. Filipenses 1:6. Una fe real produce fruto.
Mateo 7:21 y Santiago 2:17. Los otros versículos que garantizan que nuestra salvación no se puede perder es Primera de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se basa en creer en Jesús y su promesa es clara y es vida eterna. Segunda de Juan 5:24. De cierto os digo que todo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Garantía, ya pasó de la muerte a vida y no será condenado. Juan 8:38-39. Ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede romper la relación entre el verdadero creyente y Dios. Me envolvió como en un lienzo. Me envolvió como en un lienzo. Y yo sentí como se me fue la respiración. Y se desapareció. Y cuando se me fue la respiración, yo hice fuerza por ponerme en pie y no podía. Y traté de ponerme en pie y no podía. Y cuando hice más fuerza, quedé en pie y caminé por la habitación. Cuando miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado en el sillón todavía. Ok. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Que el ángel de la muerte lo envolvió en un lienzo y que le estaba faltando la respiración. Y que él quería salir, pero no podía. Y de la única forma que pudo salir fue que el cuerpo de él, su espíritu, saliera del cuerpo. Déjame correr un poquito para atrás para oírlo bien. Y caminé por la habitación. Cuando miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado en el sillón todavía. Me había salido el cuerpo. Ok. ¿Qué dice? Que él había salido del cuerpo. ¿Por qué? Porque este ángel lo tenía atado con un lienzo. Entonces no podía moverse. Entonces lo que hizo fue que salió de su espíritu, salió del cuerpo. Esto es una gran historia para niños. Ok, ¿qué dice la palabra de Dios sobre salir del cuerpo voluntariamente? La Biblia nos enseña que el ser humano puede salir voluntariamente de su cuerpo o volver a entrar en él, como algo normal, natural o permitido por Dios. Esa idea está más relacionada con creencias esotéricas, espiritismos, proyecciones astrales o prácticas ocultas, que la palabra de Dios prohíbe claramente. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma y el cuerpo? La Biblia enseña que el ser humano está compuesto de cuerpo, que es materia, y alma y espíritu, que es inmaterial. Pero la separación del alma y el cuerpo ocurre en la muerte, no como una experiencia voluntaria o manipulable. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. No hay bases bíblicas para salir del cuerpo voluntariamente. Aquí vemos, mis hermanos, que Gigi está contando que salió voluntariamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que él dijo que el ángel lo envolvió en un lienzo y que él se quería mover y que le faltaba el aire. De la única forma que él pudo librarse fue saliendo del cuerpo. Lo dijo Gigi Ávila. La práctica de salir del cuerpo, conocida hoy como viaje astral o experiencia extracorporal controlada, no aparece aprobada ni descrita como algo bíblico. Más bien, parte de practicar ocultismo o místicas que la Biblia lo prohíbe. Deuteronomio 18:10-12 dice, no seas hallado en ti quien practique adivinación ni hechicería, ni encantamiento, ni consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Lo espiritual simplemente viene de Dios. Muchas experiencias sobrenaturales pueden ser reales, pero no necesariamente de Dios. La Biblia advierte que Satanás
y sus demonios pueden engañar con experiencias espirituales. Segunda de Corintios 11:14 dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué hay de Pablo cuando dijo que fue arrebatado al tercer cielo? Ok, si hay un pasaje en que el apóstol Pablo habla de una experiencia espiritual muy fuerte. En 2 Corintios 2:4 dice, conozco a un hombre en Cristo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios sabe. Ok, pero no fue voluntario, fue una experiencia sobrenatural dirigida por Dios. No fue que él decidió ir al tercer cielo. Fue una experiencia sobrenatural dirigida por Dios. Pablo ni siquiera sabe si fue físico o espiritual. No enseña que todos pueden hacerlo. Esto fue único, no una práctica ni una técnica para repetirla. La Biblia prohíbe manipular el mundo espiritual, como lo manipula Gigi Ávila. Todo intento de salir del cuerpo, contactar espíritus, hacer viajes espirituales por voluntad propia, se relaciona con una práctica prohibida como hechicería, espiritismo, canalización de energía, adivinación o nueva era. Resumen, es bíblico hoy en día que el hombre pueda salir del cuerpo y volver a entrar en su cuerpo. El alma puede separarse del cuerpo en la muerte solamente. Solo ocurre naturalmente cuando la persona muere. ¿Se puede salir voluntariamente del cuerpo hoy? No. No se enseña en la Biblia. Está asociado a prácticas ocultas y peligrosas. ¿Pablo tuvo una experiencia espiritual? Sí, pero no lo controló ni la promovió como algo normal. Dios permite experiencia sobrenatural a veces, pero nunca para entretener, sino como un propósito específico y santo. No para entretener como está entreteniendo aquí el señor Gigi Ávila. ¿Practicar viajes astrales o similares? No. Está vinculado con ocultismo y es condenado por la Biblia. Así que, mis hermanos, esto de que yo salgo del cuerpo, él dice, acuérdense, está diciendo que el ángel lo apretó con un lienzo fuerte y que se estaba ahogando, y de la única forma él sale del cuerpo. Y cuando sale el cuerpo, él ve su cuerpo. Esto, por lo que dice la Biblia, es una mentira, es antibíblico y no está apoyado por la Escritura. Si tú quieres creerle, allí habla, tienes un libre albedrío. Pero yo le creo a la palabra de Dios y no a las fábulas de este mentiroso Gigi Ávila. Voy a correr un poquito el video para atrás para que lo puedan oír de nuevo. No hay forma de que va a hacer nada. Cuando le dije no, mira hermano, me envolvió como en un lienzo y yo sentí como se me fue la respiración y se desapareció. Y cuando se me fue la respiración, yo hice fuerza por ponerme en pie y no podía. Está viendo, dice que lo envolvió con lienzo y que él trató de hacer fuerza para ponerse en pie y no podía. Escuchen ahora. Traté de ponerme en pie y no podía. Y cuando hice más fuerza, quedé en pie y caminé por la habitación. Dice que cuando él hizo más fuerza, salió y quedó en pie. ¿Pero salió cómo? Aquí no miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado en el sillón todavía. Me había salido el cuerpo. ¿Ustedes creen que esto es bíblico? Bueno, ya yo acabo de comprobar bíblicamente lo que dice la palabra del Señor sobre este acto y es antibíblico. No está apoyado por la Biblia. Yo sé, mis hermanos, que hay muchas personas que quieren a Gigi Ávila, que han querido mucho a Gigi Ávila, pero no estamos hablando de la persona de Gigi Ávila. Estamos hablando de su doctrina y sus enseñanzas que no son bíblicas, son antibíblicas, no están apoyadas por la base bíblica. Yo me quedé atónito y entré en el cuerpo de nuevo. Y traté de pararme con el cuerpo y no podía. El cuerpo estaba sin vida. Escuchen lo que está diciendo. El cuerpo estaba sin vida.
Y la palabra de Dios dice que está escrito que el ser humano muera una vez y después viene el juicio. Es decir, que en el momento que él muere debería irse para el juicio. Están viendo que esto es cómo se contradice él mismo. Lo que dice la palabra de Dios con lo que él está predicando. Esto es lo que ha hecho Gigi Ávila toda su vida, contar fábulas y cuentos. Y la gente decir, aleluya, gloria a Dios. Y cuando vi que no podía con mi fuerza, la fuerza de mi espíritu, me saqué un grito, ¡Cristo, ayúdame! Él lo resuelve todo muy fácil. Cuando vi que no puedo, Cristo, ayúdame, ya. Y entonces Cristo lo cogió y lo ayudó y él entró al cuerpo. Así de sencillo. Así de sencillo. Quiere decir que la Trinidad, que Cristo, nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están a su merced de lo que Gigi Ávila quiere. Cumpliendo la voluntad de Gigi Ávila y lo que Gigi Ávila le pide. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de Gigi aquí. Al lado de lo que él vive. Mira, hermano, di un salto y caí en pie en la habitación con cuerpo y todo. Y me corría el poder del Espíritu como corriente por todos lados. Y me tiré de rodillas y comenzó a orar. Señor, ¿qué era eso? Y el Señor me habló y me dijo. Escuche, ¿qué está diciendo él aquí? Señor, ¿qué era eso? Y dijo literalmente, el Señor me habló. Literalmente, el Señor me habló. No hay forma de ocultar esto. Él dice, el Señor me habló. Escuche. Y me tiré de rodillas y comenzó a orar. Señor, ¿qué era eso? Y el Señor me habló y me dijo. El Señor me habló y me dijo. Literal. ¿Qué dice, qué nos enseña la palabra del Señor sobre hablar literalmente con Dios hoy en día? Si Dios puede hablar audiblemente, si Él lo desea, si el Señor lo desea, pero no es lo común ni lo promedio hoy en la Biblia, hoy en día. La Biblia no enseña que debamos esperar que Dios hable de una forma regularmente. Hoy la forma principal en que Dios habla es por medio de su palabra escrita, que es la Biblia, y a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Dios habló audiblemente en la Biblia. Sí, hay varios ejemplos donde Dios habló con voz audible. A Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3:4, a Samuel en el templo, primera de Samuel 3:4-10, en el bautismo de Jesús, Mateo 3:17, cuando dijo, este es mi hijo amado. Pero esos momentos fueron excepcionales y no fueron frecuentes. ¿Cómo habla Dios hoy? Principalmente a través de la Biblia, que es su palabra viva. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Dios ya ha hablado y su mensaje está completo y perfecto en las escrituras. Por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. No es una voz audible, sino una voz interior, clara, que siempre se alinea con la Biblia, con lo que dice la palabra de Dios. ¿Puede alguien oír a Dios audiblemente hoy en día, como Gigi Ávila? Posiblemente sí, si Dios lo quiere. Dios es soberano, puede hablar de forma audible hoy, pero eso no es lo común. ¿Por qué no es lo común? Porque ya su palabra está escrita en la Biblia. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios le hablaba a los profetas mediante sueños, literalmente le hablaba. ¿Por qué? Porque no estaba escrito toda la revelación. La revelación ya está escrita. Dice, si sucede que Dios habla, o que el Espíritu te habla literalmente, será para
glorificar a Cristo y confirmar su palabra, no para entretener o elevar el ego humano. Si Dios hablara hoy, literalmente sería para glorificar a Cristo, no para entretener, como está haciendo Gigi Ávila a toda esta persona, o elevar el ego humano. Aquí Gigi está elevándose. Aquí Gigi está elevando su ego. Su ego. Dios nunca contradice lo que ya dijo en la Biblia. Dios no va a contradecir su palabra. En Hechos, en Hebreos 1 y 2, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En estos postreros días nos habló por el Hijo. Esto enseña que Jesús es el mensaje final y completo de Dios. Lo esencial ya fue dicho. Ya lo esencial, lo que tú y yo necesitamos saber para conocer a Dios, está dicho y escrito. No hay nuevas revelaciones. Cuidado con falsas voces como la que oía Gigi Ávila. Hoy muchas personas dicen, Dios me habló y me dijo. ¿Le recuerdan a alguien esto? Dios me habló y me dijo. Bueno, a mí me recuerda a Gigi Ávila. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. No toda voz es de Dios. Puede ser emocional, yo creo que es emocional la voz que oía Gigi, mental o incluso espiritual, pero no divina. No divina. ¿Por qué digo que no era divina las voces que oía Gigi? Porque contradicen la palabra de Dios. Aquí lo dice, que cuando la palabra de Dios, cuando Dios te habla, es para glorificar y confirmar su palabra, no para, era para glorificar a Cristo, no para entretener o elevar al ego humano. Dios nunca contradice lo que ya dijo en la Biblia, y Gigi está contradiciendo todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo reconocer si Dios te habló? Pregunta, ¿se alinea con la Biblia? Porque Dios nunca se contradice. Lo que Gigi está predicando aquí es demostrado bíblicamente que no coincide, no se alinea con lo que dice la palabra de Dios. Exalta a Jesús y lleva a obedecerla. Si no glorifica a Cristo, no es de Dios. ¿Acaso Gigi Ávila está exaltando el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces dijo Jesús aquí en esta prédica? Ni una. Él se está exaltando a él mismo, como que él es el poderoso, él es el que tiene el control, como que el ángel le tiene que pedir el permiso para poderse llevar a la persona. Él se está exaltando a él mismo. Produce paz, convicción y arrepentimiento. El Espíritu guía la verdad y la santidad. Aquí esta prédica está reproduciendo paz o está reproduciendo temor, en el sentido de que Satanás te puede atacar, que si tú estás apartado de Dios puedes perder la salvación. Por último, confirma lo que Dios ha mostrado. Dios confirma sus planes por medio de su palabra. Resumen, ¿puede el hombre hablar audiblemente con Dios? Dios habló audiblemente en la Biblia, si es una ocasión muy especial. ¿Puede hacerlo hoy? Sí, si Él lo desea, pero no es lo común. ¿Cómo habla Dios principalmente hoy? A través de la Biblia y del Espíritu Santo. ¿Debo esperar oír a Dios audiblemente? No es necesario, ni bíblicamente prometió esto. Ha sido bíblicamente prometido. Hay que tener cuidado, sí, muchas veces las voces pueden ser falsas. En Primera de Juan 4:1. Vamos a terminar a ver qué sigue diciendo. Era el ángel de la muerte. Lo permití para que veas la verdad de lo que estás predicando y lo que enseña mi palabra. Me tocó el cuerpo y el cuerpo se quedó sin vida.
En una ocasión estaba yo en mi hogar. Ok, mis hermanos. Ya hemos visto qué es lo que ha predicado Gigi aquí este día. Lo hemos comparado con lo que dice la palabra del Señor. En conclusiones, nada de lo que él predicó este día fue bíblico. No mencionó la palabra de Jesús en toda la noche. No usó un versículo bíblico. Todo fue una historia, un cuento de hadas. Todo lo que él dijo lo hemos comparado con lo que dice la palabra de Dios y nada está en línea con la palabra de Dios. Mis hermanos, yo entiendo que hay muchas personas que aman a Gigi, pero no estamos atacando su persona. Estamos desmintiendo su falsa doctrina y sus falsas enseñanzas. Ya depende de ti si sigues creyendo en una mentira o crees en la verdad bíblica. Dios los bendiga, Dios los guarde y que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Gigi Ávila. Bye.